Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi vídeo. Quiero mostraros la carta del día de las elecciones generales en España. Es una carta muy sencilla, tan fácil que claro, viendo la carta y en el colectivo, bueno, los otros astrólogos que han visto la carta, pues han pensado, igual que yo pensé en un primer momento, que era una carta elegida, digamos, como favorable, que es lo que compete a la astrología electiva, ¿no? En astrología, el elegir los mejores momentos para que algo se dé, porque es una carta pues muy favorable para la persona que plantea las elecciones. Entonces, es una carta bueno, que yo le enseñaría a una persona que está aprendiendo astrología desde cero, y por eso lo voy a explicar en términos muy sencillos. Y con esto, pues también comentar que es una predicción más arriesgada de lo habitual, porque obviamente no tenemos ninguna carta radical. No estoy analizando la carta de Pedro Sánchez, ni de Yolanda Díaz, ni de Feijóo, ni nada de esto, ni ciclos mayores, pero los grandes astrólogos de todo el panorama nacional que piensan algo diferente a lo que piensa el CIS y a lo que yo pienso, pues que utilizan tantas técnicas, pues veremos a ver qué es mejor, si la sencillez o la complejidad. Así que, bueno, en este sentido, vemos que el ascendente, bueno, vamos a analizar la carta un poco más en profundidad. Vemos que el señor de la hora es Venus, ¿vale? Vemos que el señor de la hora rige la casa 10 y también la casa 3 si está en el ascendente. Y vemos que el señor del día es el Sol en esta carta. Entonces, veríamos que lo que tiene que ver con las pautas del colectivo y lo que es los pactos de palabra y la autoridad en relación a esos pactos, bueno, pues está en el ascendente a disposición del Sol, y el Sol está en domicilio. Saturno, que vendría significando aquí a la parte contraria que se presenta en las elecciones, si os fijáis, el regente de la casa 1 en una carta horaria, en una carta pues judiciaria o de incepción como esta o eventual, pues va a representar a la persona que inicia, ¿no? O que inicia la convocatoria, que en este caso pues es el PSOE, Pedro Sánchez, ¿no? El dirigente, que sería el Sol en su signo de domicilio. Mientras que la oposición, digamos, el compromiso con quien hay que llegar a un compromiso, y esa oposición viene significada por Saturno, que Saturno pues en esta carta rige la casa 7 y la casa 6, se encuentra en la casa 8, limitando lo que representa Júpiter, que en esta carta pues tiene que ver con las apuestas, ¿no? Y tiene que ver también pues con lo detraído, ¿no? Como si hubiera un pacto anterior, ¿no? A estas elecciones que está puesto ahí en la casa 8 y viene significado por Saturno. Bien, vemos que en esta carta tiene más fuerza, obviamente, el regente del ascendente que el regente del descendente. Esto es un indicador básico, ¿no? Que nos da ya un indicio de lo que puede ocurrir. Aunque sí que es cierto que es una carta muy complicada, porque las recepciones, por ejemplo, la recepción entre la Luna y el Sol, aunque la Luna y el Sol vienen de un contacto y es un contacto pasado, pues es una recepción bueno, que no es muy favorable. Tampoco es muy favorable que la Luna rija la casa 12, se encuentra en la casa 3, está en la caída del Sol. Pero en este sentido, pues obviamente implica la necesidad de llegar a una conciliación, de llegar a acuerdos, ¿no? De llegar a pactos y negociaciones, ¿no? Así que, bueno, veríamos que el siguiente aspecto de la Luna tiene que ver con Mercurio, que está relacionado también con los recursos, está relacionado con los benefactores. Eso está operando a través también del Sol, o sea, está operando a disposición del Sol, que en esta carta pues tiene que ver también con la persona que plantea las elecciones, y tiene esos recursos a su favor, ¿no? Luego veríamos también la condición de Júpiter, bueno, está en un ángulo en el medio cielo, ¿no? En la casa 10, y además está recibiendo a Saturno. Por lo tanto, es un indicador muy positivo para poder hablar de una
de una posibilidad de que la persona que ya se encuentra en el poder, digamos más bien el partido, ¿no? Y la persona dirigente que plantea las elecciones, que digamos en esta carta dispone tanto de los pactos como de la autoridad y también de los recursos y de los benefactores, y teniendo en cuenta que el siguiente aspecto de la luna también, el previo y el siguiente, nos hablan de la importancia de ese sol en esta carta, pues son indicadores que, como digo, a mí políticamente me da igual quién gane, yo siempre digo un poco lo que yo veo, ¿no? Es cierto que aquí hay una asticia entre la luna y, y Saturno, y esta asticia entre la luna y Saturno, pues bueno, teniendo en cuenta que la luna se encuentra en la exaltación de Saturno, es favorable para el contrincante en algún aspecto para Saturno. Podría ser que lo que es la parte contraria llegara a tener más votos, ¿no? En un momento dado. O que hubiera ahí dificultades, ¿no? Porque está claro que la luna es regente de la casa 12 y se encuentra en la caída del sol. Entonces hay dificultades obvias de que en algún sentido algo se lleve a término en cuanto a las negociaciones, o bien que se dificulten, ¿no? Pero sigo pensando bueno, que si la incepción no falla, digamos, en cuanto a lo que es la obviedad del hecho de que el Sol en esta carta tiene más fuerza que ningún otro planeta, pues que, bueno, que en este sentido pues gane, digamos, pueda seguir gobernando la persona que ha estado gobernando o el partido que ha estado gobernando. Si no fuera así, también me daría lugar a dudas de que la carta pudiera estar elegida, en fin. Pero bueno, yo voy a confiar en mí, un criterio personal que es totalmente contrario al criterio del resto, pero bueno, veremos dentro de poquito a ver qué ocurre.